Imagina que todo lo que sabes sobre la historia es solo una mentira, un relato cuidadosamente tejido y repetido tantas veces que se ha convertido en nuestra única verdad. Pero esa verdad, la que nos enseñaron, está incompleta, fragmentada. Y lo peor de todo, es que está diseñada para ocultar lo que realmente sucedió. Desde que éramos niños, nos llenaron la cabeza con fechas, batallas, nombres y victorias. Nos dijeron quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero en el fondo, nos ocultaron lo más crucial, aquello que podría cambiarlo todo. Lo más importante, fue silenciado. Lo que realmente importa, lo que verdaderamente define nuestra existencia y nuestra historia, fue enterrado a propósito. En cada rincón del mundo, hay ruinas que susurran secretos antiguos. Un pasado distinto, no olvidado por el paso del tiempo, sino ocultado intencionalmente. Lo que fue enterrado no se perdió con los siglos, fue borrado con voluntad, con fuerza, con poder. Este no es solo un viaje al pasado. Este es un eco profundo, un susurro que atraviesa los siglos y finalmente, por primera vez, se atreve a salir a la luz. La historia oficial nos cuenta que todo comenzó hace unos 6000 años. En Mesopotamia, Egipto, Sumeria, las llamadas cunas de la civilización. Desde ahí, el relato es claro, de las cavernas al espacio, del fuego a los microchips, un progreso lineal de la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que esta narrativa tiene un agujero gigante en el medio? ¿Y si todo lo que nos han dicho sobre el origen de la civilización no fuera más que una historia incompleta? Porque, aunque nos dijeron que todo empezó en esos lugares, sabemos que hay huecos, fragmentos que no encajan, hechos que no hacen sentido. Los antiguos, aquellas culturas que supuestamente no tenían tecnología avanzada, crearon maravillas que desafían nuestra comprensión actual. ¿Cómo explicamos la precisión milimétrica con la que tallaron bloques de piedra que hoy serían imposibles de mover incluso con maquinaria moderna? ¿Cómo pudieron construir pirámides y templos con conocimientos astronómicos tan precisos sin tener acceso a los avances que nosotros tenemos hoy? ¿Quién decide qué partes de la historia deben ser recordadas y cuáles deben ser olvidadas? ¿Y por qué? ¿Por qué se han borrado tantas culturas y civilizaciones que poseían conocimientos tan avanzados? Todo esto empieza a parecerse a algo más grande, algo que no nos han contado. Y mientras más indagamos, más nos damos cuenta de que hay secretos ocultos detrás de estos vacíos. No se trata solo de ignorancia o de errores. Hay una agenda detrás de todo esto. Hay un intento de ocultar algo tan poderoso que cambiaría todo lo que sabemos sobre nuestra historia. Los hallazgos que desafían la historia oficial son innumerables. Nos encontramos con artefactos que parecen desafiar las leyes de la física, monumentos cuyo propósito sigue siendo un misterio, y conocimientos avanzados que no encajan en la línea de tiempo establecida. Estos objetos, conocidos como OPARTs, artefactos fuera de lugar, son la clave para entender que no todo lo que sabemos es cierto. Imagina encontrar un martillo fosilizado en una capa de roca que data de millones de años. O una figura con la forma de un avión, tallada en una tumba precolombina, sin ninguna explicación lógica sobre cómo pudieron tener tal visión. Y luego, está Pumapunku en Bolivia, un lugar donde las piedras fueron talladas y ensambladas con una precisión tan perfecta que ni siquiera hoy, con toda nuestra tecnología avanzada, podríamos replicarlas. Estas huellas del pasado desafían la lógica y nos invitan a cuestionar todo lo que hemos aprendido. Y no olvidemos el mecanismo de Anticitera, un antiguo computador astronómico que data de hace más de 2000 años. Este dispositivo, con engranajes tan precisos que nuestra tecnología moderna no puede replicarlos fácilmente, es otro ejemplo de lo que ha sido enterrado, borrado y olvidado. Pero el verdadero misterio no termina con estos artefactos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué desaparecieron estas civilizaciones? ¿Por qué, a lo largo de la historia, los conocimientos que podrían haber iluminado el camino hacia un futuro mejor fueron destruidos de forma sistemática? La respuesta se encuentra en la quema, en la eliminación, en el borrado deliberado de la memoria colectiva. Los conocimientos más poderosos fueron destruidos por fuego. La Biblioteca de Alejandría,
considerada uno de los mayores tesoros de la humanidad, fue destruida en varias ocasiones. ¿Pero qué secretos se esfumaron con las llamas? ¿Qué saberes perdidos y tecnologías avanzadas desaparecieron para siempre cuando ese fuego arrasó con todo? Lo mismo ocurrió en América, Asia y África. Cada conquista no solo significó la toma de tierras, sino la destrucción de culturas enteras. Los códices mayas, llenos de sabiduría ancestral, fueron quemados por los conquistadores. En China, el emperador Insi Huang mandó quemar todos los libros y documentos anteriores a su reinado para imponer su propia versión de la historia. Y en Europa, durante la Inquisición, miles de textos fueron destruidos porque contradecían los dogmas oficiales. La historia fue quemada. La verdad fue eliminada. Los templos fueron destruidos y sobre ellos se construyeron iglesias para borrar las huellas de lo que una vez fue. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿por qué? El conocimiento, en su forma más pura, es poder. Y quien controla el conocimiento, controla el destino de las naciones. Las grandes bibliotecas del mundo antiguo no cayeron por accidente. Fueron silenciadas deliberadamente. Los que temían lo que esas bibliotecas contenían hicieron todo lo posible para asegurarse de que nunca lo supiéramos. Pero la historia no desaparece. No importa cuántas veces se intente borrar, siempre hay algo que queda atrás. Los ecos de la verdad siguen resonando en las piedras, en los vestigios de las civilizaciones olvidadas, en los mapas antiguos, en las leyendas y mitos que aún sobreviven. El verdadero viaje, sin embargo, no se trata solo de descubrir lo que fue destruido. Se trata de entender lo que nos han quitado. Porque al conocer lo que nos arrebataron, podemos comprender quiénes somos realmente y por qué estamos aquí. Los secretos del pasado siguen vivos, enterrados en las ruinas, en las leyendas, en los antiguos códices, esperando ser redescubiertos. Pero cada vez que nos acercamos a esa verdad, algo en el aire se vuelve más pesado, más denso, como si nos adentráramos en un territorio prohibido, donde las sombras del pasado nos observan. Este es solo el comienzo. Hay más. Mucho más. Porque las huellas del pasado siguen ahí, esperando ser descifradas, esperando que alguien, algún día, desee mirar más allá de la superficie. Y cuando finalmente descubramos toda la verdad, cuando todas las piezas encajen, el mundo que conocemos cambiará para siempre. Pero eso solo ocurrirá si estamos dispuestos a enfrentar la verdad, a abrazar lo que nos han ocultado. Porque, al final, el viaje hacia el conocimiento no termina con lo que ya sabemos, sino con lo que estamos dispuestos a descubrir. Y ese viaje no solo es hacia el pasado, es también hacia el futuro. Un futuro donde los ecos de una historia prohibida finalmente serán escuchados.